Buenas noches. Vamos a conversar con el Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, el abogado Ricardo Iturriaga Quispe, para conversar de temas que son de interés para toda la comunidad ariqueña y parinacotense, relacionados con los beneficios y las novedades que este Ministerio de Justicia puede ofrecer a la ciudadanía, que siempre va a ser importante enterarnos de ellas, de estas novedades, porque generalmente por ignorancia se cometen errores o faltas más graves. Ceremi, bienvenido a Notivisión, canal noticiero de Morrovisión. Hola Enrique, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Ceremi, estamos hablando en estos días de varias novedades que el gobierno ha ido terminando de cumplir en sus compromisos. Fundamentalmente, ¿cuál es la que usted destacaría más y que a esta región en particular pueda importarle? Ya, bueno, una de las principales tareas a las cuales se abocó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dice relación con implementar a nivel nacional, por primera vez en la historia de nuestro gobierno, una política de reinserción social. Una política de reinserción social que sea efectiva y que se traduzca en un instrumento que pueda ser otorgado a futuras autoridades y que también sea conocido por la sociedad civil, ¿ya? ¿Por qué a nuestro ministro Jaime Campo le interesa esta idea? Porque hay un debate histórico que dice relación con qué es lo que buscan los gobiernos o los estados con la aplicación de una pena. Cuando una persona comete un delito, se le aplica una pena punitiva, digamos. Exacto, ¿cierto? Hay distintos tipos de penas, multas, ¿cierto? Pero la generalidad, hablamos de privaciones de libertad, claro, ¿cierto? Entonces, ha surgido una interrogante histórica que dice qué es lo que buscamos con la privación de libertad de la persona. ¿Qué buscamos reparar? ¿O qué buscamos generar en esa persona a la cual vamos a privar de libertad? ¿Ya? Entonces, muchos señalan de que lo que se busca es generar un efecto disuasivo en la persona que está cometiendo el delito para que efectivamente no lo vuelva a cometer, ¿ya? Y en ese sentido, algunos postulan de que con la aplicación de la pena esa persona no debería reincidir y sí debería reinsertarse a la sociedad, ¿ya? Sin embargo, otros señalan que esas penas deben ser elevadas, tratar de que sean del mayor número de años posible, 10 años, 15, 20, más drásticas, que estas personas privadas de libertad realicen trabajos forzosos, como por ejemplo limpiar un río, pintar una pared. ¿Cierto? Ahí tenemos postura antagónica, ¿cierto? Bueno. Entonces, lo que nosotros vimos en la práctica es que efectivamente las estadísticas demuestran que la mayoría de las personas que cometen un delito reinciden en la comisión del delito, ¿ya? Entonces, fíjate que el sistema procesal penal está diseñado para que las personas no cumplan la totalidad de su pena. ¿Por qué está diseñado de esa manera? Porque a su vez hay un reglamento que establece los beneficios penitenciarios de los cuales puede gozar una persona. Por buena conducta, por ejemplo. Exacto. Entonces, la regla general es que la persona, al cumplir la mitad de su condena, y al cumplir ciertos requisitos de conducta y educación, entendiendo que, por ejemplo, en el caso de Arica hay 2 establecimientos educacionales al interior del complejo, tenemos una escuela básica y un liceo de enseñanza media. Entonces las personas completan su educación, cumplen la mitad de la pena, buena conducta, postulan al beneficio, se le otorga el beneficio, recuperan su libertad y es ahí donde se produce la paradoja. Una persona que efectivamente logró cambiar su paradigma al interior del complejo por distintas situaciones. Primer problema, la eliminación de antecedentes penales. ¿Ya? Segundo problema, la formación laboral que tiene para reinsertarse a la empresa privada. Ejemplo, tenemos ahora un boom inmobiliario, ¿cierto?, en la región, la construcción de grandes complejos. Entonces, a veces tú lees los medios de comunicación y dice se proyectan 300 empleos. Y esa persona privada de libertad se pone a la fila como muchos ariqueños más, pero va a tener la limitante de tener antecedentes penales y le van a decir, por ejemplo, ¿sabe qué? A mí en el liceo me enseñaron soldadura, yo sé soldar. Y el dueño de la empresa le dirá, yo estoy pidiendo soldadura nivel 4. ¿Qué nivel tiene usted? Ah, yo tengo nivel 1. No me sirve. Entonces, la lógica indica que esa persona que hizo todo por seguir el bien común, se fue encontrando con barreras en el camino. Y es más propenso a efectivamente reincidir por su ambiente familiar, por la población. La necesidad de vivir. Exacto.
dinero para su sustento. Entonces, en ese sentido, lo que propuso en su oportunidad el ministro de Justicia fue adquirir el mayor número de opiniones y visiones de distintas profesiones y de distintas carteras de Estado. ¿Ya? En consecuencia, se lanza el Comité Nacional para la Reinserción Social en la ciudad de Santiago en junio del año pasado, y esto se replica en las 15 regiones. En el caso específico de Arica, nosotros partimos en julio del año pasado, vino el subsecretario Nicolás Mena, que también se vino a presentar acá a estos estudios, claro. Y realizamos la convocatoria con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Salud, Deporte, la Universidad de Tarapacá, las iglesias y también especialmente el mundo privado. ¿Ya? Ahí participaban empresas constructoras. Entonces, en el caso de Arica, nosotros, por ejemplo, nos colaboró bastante el director regional del CENSE, y él se firmó un convenio que fue uno de los productos del comité a fin de año recién pasado. Se firma un convenio entre Gendarmería y el CENSE, en el cual se busca la elaboración de un modelo socioeducativo integrado. ¿Qué quiere decir esto? Eso, por favor, explícanos. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que va un poco relacionado con lo que señalé recién. No sacamos nada nosotros como Estado en capacitar a una persona privada de libertad en algo en la cual no va a tener cabida en el mercado. Entonces, por ejemplo, dentro de Gendarmería está la denominada granja agrícola, ¿ya? En el cual a la persona le enseñan el tomate, la cebolla. Algo de agricultura. Agricultura, pero nivel básico, ¿cierto? Entonces el director del CENSE dice, vamos más allá. O sea, podemos acá postular otros proyectos, unos fondos públicos, ¿cierto? Y enseñarle a ese interno, sí, la parte básica de la agronomía, pero enseñémonos también el tema de ser un microempresario. Normas de contabilidad, ciertas cosas, en el cual vaya generando un mayor interés en esa persona, y que en definitiva lo que ellos logren sacar de ahí sea un producto, y que ese producto efectivamente llegue un día en el cual logre ser vendido, en este caso en el mercado local y a futuro nacional. Seremi, pero ahí surge una pregunta de inmediato. Está bien, él puede tener las herramientas, como usted la describe, necesarias para ser un emprendedor. Pero ¿qué posibilidades tiene de crédito? Un emprendimiento siempre requiere de algún financiamiento. ¿Eso está contemplado allí, o él tiene que inventar de una generación de recursos que de dónde los obtendría? Excelente pregunta, porque precisamente el plan fueron surgiendo interrogantes como esa, porque seguimos con el tema de las barreras. Entonces, cuando efectivamente yo trabajé con el director del CENSE y con la directora de FOSI, ellos son programas, ¿cierto?, gubernamentales, que tienen fondos, pero efectivamente vamos al privado. Entonces, el banco, ¿cierto?, o una financiera, efectivamente, usted me dice, o sea, podríamos decir, no, es una persona que tiene un perfil delictual, no, es mucho riesgo darle un crédito, ¿cierto? Entonces, nosotros como Estado, por eso nos reunimos con los privados, decirles, bueno, después ustedes mismos son los que señalan que la puerta es giratoria, que la sociedad está mala, cuál es el aporte del empresario para la reinserción. Entonces, y ahí fuimos generando debate, propuestas, y en definitiva, todas esas propuestas se fueron canalizando en este instrumento, ¿ya? Yo en este momento lo traje, te lo voy a dejar acá. Bueno, se agradece. Ya, te lo voy a dejar. Son más de 70 medidas a corto, mediano y largo plazo, y nosotros lo denominamos una ruta de guía para las próximas autoridades. ¿Ya? Entonces, este instrumento, como te digo, fue presentado a la Presidenta de la República hace una semana atrás, y también, fíjate que se llevó una copia el Papa. ¿Ya? Bien, porque uno de los aspectos de la visita que él le interesaba era efectivamente, y por eso que visitó la cárcel de mujeres, ¿cierto? Claro, estaba interesado. Era lo mismo, o sea, ¿qué hacemos con estas mujeres? Sobre todo con las mujeres jóvenes. ¿Las vamos a dejar de lado como Estado, como sociedad? Entonces nosotros, a través de la creación y entrega de este instrumento, que se denomina Política Pública de Reinserción Social, ¿lo puedo mostrar? Sí, claro, por favor. Ahí para que lo vean los televidentes. Esta es una obra concreta de nuestro gobierno. ¿Ya? No son palabras, no son frases. Acá está el instrumento que viene, como te digo, a consolidar el trabajo que se realizó en las 15 regiones. Ahora, esto tiene un periodo de, como toda experiencia novedosa, de prueba, ¿verdad?, de ajuste. Exacto. Eso le va a corresponder a las nuevas autoridades, al nuevo ministro de Justicia, en fin. Ustedes
esperan, me imagino, que a esta propuesta del gobierno del presidente Bachelet se le dé continuidad, porque si no el esfuerzo habría quedado habría caído al vacío, ¿no? ¿Tiene alguna posibilidad de lograr que el nuevo ministro de Justicia pueda hacer suyo también este plan? Sí, efectivamente se pensó en eso, entendiendo que como fue un trabajo a largo plazo, pero efectivamente se produjo el cambio de gobierno. La idea es que todo este trabajo no quede en el espacio, y efectivamente cuando se realicen las entregas de carteras respectivas, tanto a nivel nacional como a nivel regional, nosotros esperamos hacer ese traspaso de la información, lograr generar la convicción en las nuevas autoridades de que esto es posible. Muchos nos trataron de soñadores, de una utopía, pero te insisto, cuando nosotros logramos reinsertar a una persona que ha cometido un delito, la logramos reinsertar, generamos dos cosas. Generamos un cambio individual en esa persona, y también generamos mejorar las estadísticas de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Claro, porque esa persona efectivamente no va a ser parte. Delinquir, pues, ¿me entiendes? Claro. Entonces se cumple mínimamente un doble objetivo. Por lo tanto, yo creo que cualquier autoridad, más allá de los colores políticos, con una visión de Estado y con una visión de respeto a las garantías fundamentales de las personas, creyendo en la reinserción, debería darle la continuidad a este instrumento que hemos elaborado, no solamente el Ministerio, sino que, como te señalé, diversos estamentos de nuestro país. Y mencionaste al área privada. ¿A qué nivel fue la aceptación del sector privado para esta forma de ver la reinserción de aquellos que cometieron un delito, que han estudiado, se han preocupado de mejorar su visión de mundo, están dispuestos a cambiar su forma de vida original por una normal, donde puedan compartir con la sociedad en su conjunto? El sector privado lo entendió, me decías, pero ¿hasta dónde lo entiende y hasta dónde se compromete? Bueno, ¿qué hacen? Sí, fíjate que ahí fue, al principio, como dices tú, como toda cosa novedosa, y más aún como fue convocada por el subsecretario, hubo una participación bien masiva, ¿ya? Pero ya en la segunda sesión hubo varias personas que se retiraron. Nosotros la convocamos, hicimos un trabajo insistente, pero no hubo interés, así de frentón, no hubo interés. Pero definitivamente, no voy a dar los nombres de las empresas, ¿cierto? Pero hubo, no sé, darte un total de 10 empresas, hubo 3, 4 que se mantuvieron hasta el final. ¿Ya? Y de esas 4 te diré que 2 eran nuevas en el tema, o sea que ellos dijeron nunca nos habíamos pensado en contratar a este tipo de personas, y 2 que ya lo venían haciendo, ¿ya? Y con muy buenos resultados. Entonces, esas personas gerentes o de recursos humanos, al visualizar eso, también convencieron a los otros. ¿Sabes qué? O sea, hay un seco, o sea, efectivamente hay casos de personas que podrían ir y causarnos un daño en la empresa, ¿cierto? La comisión de un delito, pero la mayoría es gente que ya aprendió la lección. La mayoría, fíjate, que ingresa al mundo de la fe, también dentro de Gendarmería hay un alto número de internos que profesan la religión evangélica o cristiana. Y efectivamente se produce un paradigma. Entonces ellos, como empresarios, se dieron cuenta, chuta, si en realidad ya generaron un cambio, nosotros les cerramos la puerta. Se pierde todo lo logrado. Se pierde todo lo logrado. Entonces, y esa realidad fue la realidad de nuestra región. ¿Ya? En otras regiones se dieron otro escenario, y cada uno de esos escenarios está reflejado en el instrumento. Y fundamentalmente el interés de los empresarios se da en el ámbito de la actividad agrícola, la construcción. Construcción. ¿Sí? Construcción fundamentalmente. Construcción. Ya. Entonces, por lo menos en Arica y Parinacota podemos decir de que se puede ser optimista con respecto a la reinserción de los internos que han logrado estos beneficios. Sí, yo lo personal, como representante del Ministerio, soy optimista. Uno también que tiene una formación académica, que le cuesta visualizar más allá el tema de la reinserción. Hay estadistas que hablan de un perfil de delincuente, un perfil psicológico que prácticamente se nace delincuente y se muere delincuente. Hay estadistas que señalan eso. Sí, son categóricos en eso. Claro, entonces de repente cuando uno se le encomienda esta misión, cada Ceremi liderará en la región de los comités, para uno igual fue un desafío. Entonces, como te señalo, partir con una convocatoria grande y que se vaya reduciendo, también se generan de repente en uno, chuta, esto quizás se va a caer, no vamos a llegar al final. Pero
si uno flaquea, ¿qué le podemos pedir al interno? Sí. Entonces ahí uno cuando en realidad uno dice, no, vamos con esto, sigamos notificando a las personas por todos los medios, por teléfono, por celular, tienen que asistir. Después, como comentábamos previamente, es fácil después escribir por una red social, comentar, pero no hacerse cargo de la situación. Si las personas que están privadas de libertad, sin perjuicio de que su mayor responsabilidad es personalísima, pero hay que ir a un fenómeno más atrás. ¿Por qué esa persona lo hizo? ¿Qué pasó con sus padres? ¿Qué pasa con su abuela? ¿Tuvo oportunidades de educación? ¿Tuvo oportunidad de capacitación? ¿Era adoptado? ¿Era de un hogar? Hogares disfuncionales, claro. Normalmente. Bueno, una de las damas, de las mujeres que tuvo la oportunidad de hablar con el Papa, decía que se encarcela en la pobreza, ¿no? Pues la gran mayoría de los delitos surgen a partir de que se vive en la pobreza, en la extrema pobreza, y según esa conducta terminan delinquiendo para poder resolver sus problemas básicos de alimentación y vestirse, no sé. Claro, entonces efectivamente nosotros ahí también tuvimos la visión, y muchas veces estos temas jurídicos se centran específicamente en los intervinientes procesales, en los jueces, los fiscales, los defensores, los abogados, pero nos falta una mirada de un sociólogo, una mirada de un antropólogo, que son especialistas o profesionales que tienen la mirada de los fenómenos, claro. ¿Cierto? El fenómeno delictual, el fenómeno de las pandillas, ¿por qué surgen las pandillas? Entonces, hay cosas que de repente uno no se las cuestiona, pero cuando otro profesional le dice esto surge por tal cosa, dice, en realidad no lo había visto desde ese punto de vista. Pero también me imagino que hay estudios de psicólogos, psiquiatras respecto a el estado emocional de un interno, o si tiene realmente problemas que tienen que ver con, digamos, con algún problema conductual que es irreversible, porque, digamos, también existen esos casos. En la cárcel hay gente que no es normal desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, ¿no? Exacto. Sufren de alguna patología. Exacto, o sea, ahí también podríamos ver el tema ¿Qué se hace en esos casos, por ejemplo? Porque alguien que sufre de paranoia o es psicótico y está reinsertándose dentro del penal, está estudiando, está trabajando, pero después tiene un problema que está relacionado directamente con sus conductas y su actitud mental, y vuelve a reincidir. ¿Qué ocurre? Vuelve a la cárcel, ya no tiene más oportunidades, no hay un tratamiento psicológico, psiquiátrico para ellos, por ejemplo. Sí, mira, súper buena la pregunta, porque en realidad, como son casos no tan habituales, pero que sí suceden en la práctica, efectivamente lo que nosotros también buscamos es generar un vínculo con otras instituciones, como por ejemplo el área de salud. Acá nosotros, por ejemplo, te comento un tema. El CERAME, por ejemplo, que también es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia, yo por lo menos en mi gestión, me encontré con la sorpresa de que no hay una unidad de psiquiatría infantil. ¿Ya? Entonces, cada ministerio tiene desafíos, ¿cierto? Y tiene un plazo para tratar de ir remediando las situaciones que se presentan. En el caso específico de la pregunta, lo que hace el comité es generar recomendaciones, entendiendo de que efectivamente se viene un nuevo año y en el cual se produce el cambio de autoridades, en el cual nosotros no estamos haciendo todos los esfuerzos por hacernos cargo de todas las recomendaciones. Por un tema de plazo no podríamos dar respuesta a todo, pero sí, efectivamente, las personas que recuperan su libertad y están bajo este paradigma de las enfermedades mentales tienen que tener sí o sí asistencialidad por parte del Estado. Claro, una asistencia especializada, porque en definitiva no lo va a resolver una mejor educación. Exacto. O un mejor trato personal, ¿verdad? Seremi, ya que estamos hablando de que vienen nuevas autoridades, que todos sabemos que esto se produce el día 11 de marzo, resumiendo un poco la gestión de su seremía, ¿qué más podemos entregar como resultado, como conclusión relevante para nuestra región? Ya, en el caso específico de la región, hablando netamente de inversiones sectoriales del Ministerio, voy a partir por Sename. Hubieron inversiones que dice relación con la reposición de todos los servicios higiénicos al interior del Centro de Internación Provisoria, centro cerrado,
y centro semicerrado, el conocido por todos como Caltani. Ya, claro. ¿Ya? En ese centro en el cual están niños o adolescentes privados de libertad de 14 años hacia arriba por responsabilidad penal adolescente, nos dimos cuenta de que efectivamente los menores ocupan todo como arma. El fierro que va dentro del WC, el resorte del colchón, claro. Todo lo pueden utilizar como arma. Entonces es una inversión cara, o sea, se compraron colchones antimotines, se compraron camarotes que van empotrados en el cemento. No hay cómo sacarlo. No hay cómo sacarlo. Se cumplen dos objetivos, la seguridad de los adolescentes y también que no sean utilizados como armas. Claro. En el baño, por ejemplo, un espejo que cuesta millones de pesos, y alguien podría decir, pero ¿cómo van a pagar millones por un espejo? Pero es un espejo irrompible. Claro. ¿Ya? Entonces, y todo lo que es el sistema de agua potable y alcantarillado, en el cual habían problemas también. Entonces, nosotros, fíjate que cada 6 meses viene una comisión intersectorial de visita a los centros, que está compuesta por jueces del Poder Judicial, fiscales, defensores, hay una representante de la UNICEF, y cada cierto tiempo se constituye la comisión de manera sorpresiva, visita previo aviso. Exacto, visita estos centros y va haciendo informes. ¿Y cómo les fue a ustedes con esas visitas? Nos fue súper bien en la última visita. Ya, de hecho, vinieron representantes del nivel central y nos señalaron ahí que estos cambios efectivamente van generando una mejora en las condiciones de estos menores privados de libertad, y en los cuales, independiente de lo que hayan cometido, se les debe siempre garantizar un estándar mínimo respecto de sus derechos fundamentales. ¿Ya? Eso lo señalo porque estamos hablando de aproximadamente 83 millones de pesos de inversión. ¿Ya? Pero yo lo destaco por la importancia que tiene para los niños. En segundo término, tenemos la suboficina norte del registro civil, ¿ya? Que fue inaugurada el año pasado. Esa fue una inversión de aproximadamente 1.100 millones de pesos, ejecutada por FNDR, ¿ya? Lo cual sin duda ha beneficiado a 80.000 personas del sector norte de nuestra ciudad. Recordando que la oficina anterior era una casa de 2 pisos, una casa arrendada, una casa que no tenía las condiciones. Una mejoría sustantiva en eso. Exacto. Claro. Se mantiene la dotación de funcionarios, ¿ya? Pero lo que hice en relación con el metraje, la instalación, sin duda ha sido bastante beneficioso para los pobladores y también para los propios funcionarios. Perdón, disculpa la interrupción, pero hay una obra civil bien importante que es el nuevo centro de reclusión femenino. ¿Esto lo va a alcanzar a inaugurar la presidenta? Ahí sí, que era lo último que te iba a señalar. Esa es la obra más emblemática y más importante en la región. Son 25.000 millones de pesos de inversión. ¿Ya? Esa obra debería estar finalizada. La información preliminar que tengo es que hay plazo de entrega para, a más tardar, el 12 de febrero. ¿Ya? Estamos cerca. Claro. La empresa hace entrega, en este caso, a la mandante, que es el Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Y de ahí vienen unos plazos para el tema de la garantía, ¿cierto? Los temas pertinentes. Hemos ido de manera continua a visitar el complejo. Tiene una capacidad para aproximadamente 400 mujeres. La mayoría de las celdas son individuales. ¿Ya? Y hay celdas comunes a requerimiento de las propias internas, que quieren estar a veces con familiares, o también algunas que son parejas al interior del complejo. Así que una vez que finalice esa obra, también viene el proceso de licitación para la instalación de todo lo que es bienes muebles. El equipamiento. Exacto, que obviamente va a tomar también un proceso más o menos largo. Lo importante de esta obra, ¿por qué se decidió hacer esta inversión? Porque hay mucha mujer privada de libertad en nuestro complejo, mucha mujer extranjera, sobre todo por el tema del tráfico. En consecuencia, tenemos varios módulos del actual complejo que están sobrepoblados. Me imagino, claro. Y efectivamente nosotros, al traspasar esas mujeres, que son aproximadamente 350 por el último conteo, se van a traspasar al nuevo complejo, va a quedar un excedente, y las plazas de los módulos que van a desocupar la van a poder ocupar los hombres que actualmente también están en el complejo. Entonces producimos también un doble efecto positivo.
Qué bien. Bien, Seremi, el tiempo ya se nos vino encima, estamos en el tiempo televisivo, me refiero. Quisiera finalmente decirle que, escuchándole, da la impresión de que efectivamente el Ministerio de Justicia en la región ha hecho una labor importante y me imagino, como lo dije hace un rato, esperan que las nuevas autoridades le den continuidad a aquellos programas como el que mencionábamos de la reinserción, para que no se pierda un esfuerzo que ha sido, por lo que usted me dice y lo que el documento parece reflejar, muy importante, y de consultas a diversos estamentos para asegurar el éxito del mismo, ¿no? Sí, efectivamente, uno cuando ingresa a la política, ingresa no por motivaciones personales, sino que ingresa por motivaciones sociales. La política es lograr conseguir el poder para que, a través del arte de gobernar, generar cambio en la sociedad. En consecuencia, nosotros como gobierno esperamos que las nuevas autoridades tengan esa visión, y en lo particular en nuestra cartera de Justicia y Derechos Humanos mantener lo que se ha realizado, así como nosotros estamos entregando 2 obras emblemáticas. Hay otros servicios, por ejemplo el servicio médico legal, que no tiene un lugar propio, no. Por lo tanto eso sería un desafío para el próximo gobierno, sí crear una unidad regional especialísima para este servicio y los otros servicios relacionados. Así que esperamos que siempre con altura de mira y más allá del color político, trabajar siempre en pro de la ciudadanía ariqueña. Bien. Y de Parinacota también. Bueno, eso esperamos todos los ciudadanos que vivimos en la región. Bien, gracias Seremi por haber aceptado nuestra invitación, ¿no? Gracias a usted. Bueno, bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.